les bendiga. Amén. Amén. Bueno verles, hermanos. Gloria a Dios. ¿Están listos? Amén. Amén, amén. Vamos a hacer una oración, aunque ya hemos orado. Siempre me gusta presentar lo que vamos a hablar al Señor, para que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, dirigiendo todo lo que se hable y prepare nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Señor, te doy gracias, mi Dios, gracias por esta oportunidad, gracias por tu presencia, gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de estar en tu casa, que a pesar de todas las cosas, Señor, podemos llegar hasta aquí para adorarte, para recibir, para alimentarnos, Señor, con tu palabra, alimentar nuestro espíritu. Mira a cada hermano, Señor, que ha llegado hasta aquí, mi Dios, bendícele de forma especial. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a enfocarnos, Señor, en la palabra, que dejemos atrás, Señor, toda preocupación, todo aquello, mi Dios, que puede impedir que la semilla sea sembrada en terreno fértil, mi Dios. Bendice, Señor, a cada uno. Sana en esta hora, Señor. Liberta, consuela, Señor. Fortalece de forma especial a través de tu palabra, mi Dios, Señor. Y mira aquellos, Señor, que vienen de camino o que no han podido llegar. Señor, tráeles con bien, Señor, y sé tú con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en el estudio, ¿qué? 11. Amén, estudio 11. El tema del estudio en esta noche es la posición de la iglesia frente al racismo. Amén. ¿Se hablará de racismo hoy en día? Ya, eso viene hace tiempo. Y la iglesia tiene un rol en esto, en todo lo que sucede, hermano, en la sociedad. La iglesia tiene un rol que tiene que bregar, ¿verdad? Tiene un rol establecido por la palabra de parte de Dios. El estudio se encuentra en Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 16 al 18, en el libro de Hechos 10, 33 al 36, y Apocalipsis 7, versículos 9 al 14. Hermana Eileen, por favor, léame el pensamiento central. Dice, Dios no hace acepción de personas y la salvación es para todo aquel que cree. Como hijos de Dios, tampoco debemos hacer distinción de razas, etnias o de color de piel. Amén. Amén. Y Dios bendiga a nuestra hermana de allá de Europa que nos está también sintonizando. Dios me le bendiga a usted y su familia. Gloria al Señor. Así que, ¿quién me puede decir lo que es racismo? ¿Qué es racismo, hermano? ¿Qué usted entiende por Creerse racismo? superior a los demás. Amén. Creerse superior a los demás. Sí. ¿Qué más? Rechazar. Despreciar a alguien por su color, Sí. por su raza. Amén. ¿Qué más? Por su religión también. Rechazar a alguien por su religión. Muchas veces nosotros, no sé si en los hogares de ustedes, pero muchas veces en los hogares hispanos, sin darse cuenta, promovemos el racismo. ¿Verdad que sí? Un puertorriqueño nunca dice un chiste de un puertorriqueño. ¿Verdad que no? Siempre dice los fulanos, los otros. ¿Verdad? Y así cada nacionalidad. Comentarios como, no te cases con, porque vas a dañar la Raza. ¿Cuántos han oído eso? ¿Verdad que sí? Esos son comentarios racistas. Y nosotros, sin darnos cuenta, hermano, por lo que escuchamos alrededor, los repetimos. Pero sin darnos cuenta, le estamos pasando a nuestros hijos ese tipo de vista. ¿Ok? Y quizás lo hacen inconscientemente, es algo pues, cultural, pero no así la iglesia de Jesucristo.
Nosotros somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Por lo tanto, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro caminar, todo tiene que cambiar. Todo tiene que alinearse a la palabra del Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros decimos, porque sin darnos cuenta podemos ofender. ¿Verdad? Nos ha pasado. Amén. ¿Ok? Así que el racismo es una forma de discriminación o prejuicio basada en la idea de que unas personas son superiores o inferiores a otras por su raza, color de piel, origen étnico, características físicas, etc. ¿Okay? ¿Quién también me puede decir lo que es acepción de personas? Cuando el pensamiento central dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene preferencia. Que Dios no tiene preferencias con ninguna raza en particular o con ninguna persona en particular. ¿Qué es lo que quiere decir? La introducción de este estudio. El racismo es desigualdad y ello atenta contra el propósito eterno de Dios. Como las Sagradas Escrituras enseñan que Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros sus hijos lo debemos hacer. A través de la historia, Dios ha usado a hombres y a mujeres de distintos colores de piel y de diversas clases sociales. Amén. ¿Qué me puede dar un ejemplo de alguien que el Señor utilizó y no necesariamente era un judío? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? El buen samaritano. Yo no sé. Bueno. Ok, el buen samaritano es Ruth, la moabita. ¿Qué más? ¿Qué más? Las sudamitas. La tsunami. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La que Dios fue al pozo, la que Jesús fue al pozo. La samaritana. La samaritana. Ok. Rahab, tremendo ejemplo. Amén. Ok, muy bien. Todos necesitamos el mismo Salvador y la misma sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Cuando usted se corta, ¿de qué color es su sangre? La misma. Para todo el mundo. Le quería mencionar que hubo un caso donde Miriam y Aarón hablaron de Moisés porque su esposa era morenita. Ajá. Y eso pues le trajo malas consecuencias. Yes. Muy cierto. Hablaron de Séfora. ¿Ok? Yes, gracias, hermano. Así que todos, hermanos, y los esqueletos son diferentes. No. Cuando enseñan el esqueleto, todos los esqueletos son iguales, a no ser que sea mujer u hombre. Ajá. ¿Verdad que sí? Pero un esqueleto no es ni brown, ni negro, blanco, amarillo, no. Iguales todos. Igual. ¿Ah? Se descompone igual. Nos descomponemos todos iguales. Así que a través de la historia Dios ha usado hombres y mujeres, gloria a Dios, de diferentes etnias, etc. Él le brindó su salvación a hombres ricos como a Zaqueo, pero también llamó a predicar el evangelio a los pobres. Jesús siempre estaba rodeado de ¿quiénes? De los pobres. ¿Okay? Porque Él vino ¿qué? A salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y eso se encuentra en todo tipo de nacionalidad, de posición, porque puede ser que sea una persona adinerada, pero bien pobre de espíritu y de su alma y corazón. Él llamó a salvación y a arrepentimiento, tanto a la alta casta judía como a los griegos, significando los gentiles. Nosotros somos gentiles, todo aquel que no es judío es un gentil, por lo tanto nosotros somos gentiles, ¿ok? Le brindó perdón a una mujer de moral dudosa, eso lo pusieron ahí bien bonito, de moral dudosa, todos sabemos realmente lo que pasaba allí, en el pozo de Samaria. Él sanó al oficial del rey, pero también brindó su gracia sanadora a un mendigo llamado Bartimeo. En este estudio invitaremos al discípulo, usted y yo, seguir el modelo de Cristo y practicar la imparcialidad. ¿Okay? Vamos entonces a
a la lectura. Deuteronomio 10, 16 al 18. ¿Quién lo lee? Alguien que lea alto, por favor. David, amén. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Hechos 10:33. No, hasta ahí. Ok, gracias. Busqué en la palabra de Dios para todos, porque quiero que todos entendamos en cuanto a la circuncisión que habla aquí el escritor en Deuteronomio. Ok, palabra de Dios para todos dice: circunciden su corazón, quitándose sus actitudes paganas, y dejen de ser tercos, porque el Señor tu Dios es el Dios de todos los dioses y el Señor de todos los señores. Él es grande, poderoso y terrible. Él no tiene favoritismos ni acepta sobornos. Él se encarga de hacer justicia a las viudas y a los huérfanos. Él ama al inmigrante que habita contigo y le da comida y ropa. ¿Ok? Entendimos un poquito mejor. Yo sé que a veces la palabra tiene palabras, vaya la redundancia, que es un poquito difícil de entender. ¿Okay? Así que por causa del pecado del ser humano, ¿dónde heredamos nosotros el pecado? Desde el huerto del Edén, desde que el hombre y la mujer pecaron en el huerto, todo ser humano nace con una semilla de pecado. La circuncisión, hermanos, era señal del pacto entre Dios y Abraham. Era una evidencia física. ¿Okay? Esta señal, grabada en la carne, servía como recordatorio constante de la relación especial entre Dios y su pueblo. ¿Entendimos esto? Era una señal física. ¿Okay? Era un recordatorio diario. Esto les daba identidad y pertenencia, compromiso y obediencia al pueblo. ¿Okay? Como que somos hijos de Dios. La circuncisión, que era una señal física en el antiguo pacto, se transforma en una circuncisión del corazón en el nuevo pacto, realizada por Cristo, no por manos humanas. Esta nueva circuncisión implica, ¿qué es lo que quiere decir? Quitar de nuestro corazón lo que le desagrada a Dios y ser capacitados para amar y valorar a Dios por encima de todo y todos. El bautismo en las aguas se considera el signo visible de este nuevo pacto, representando el nuevo nacimiento en Cristo y la unión con Él. En el nuevo pacto, ¿okay?, ya no era necesaria la circuncisión, ¿verdad? Pero sí nosotros necesitamos la circuncisión de nuestro corazón, ¿ok? Que es por Cristo. Cuando nosotros le aceptamos, su sangre nos limpia de todo pecado y nosotros pasamos a ser sus hijos. Cuando cumplimos con el bautismo, que es señal para todos de la conversión que nosotros hemos tenido con Cristo. Esa es la evidencia física, ¿ok? Y sabemos que en ese bautismo suceden muchas cosas. Dios sana, amén. Ahí queda todo lo pasado y se levanta una nueva criatura de esas aguas. ¿Cuántos recuerdan su bautismo? Amén. Amén. Gloria a Jesús. También para un gentil llegar a ser parte de la religión judía debía circuncidarse. Alguien que no era judío pero quería ser parte de, tenía que pasar por el proceso de la circuncisión. Porque ese era acto
o ese acto, perdón, era la puerta de entrada a la congregación. ¿Okay? Aquí en Deuteronomio 10:16, el Espíritu Santo nos hace ver que el hombre nace espiritualmente incircunciso para con Dios. ¿Okay? Porque todo el que nace necesita arrepentirse. Porque como dije anteriormente, todos nacemos con esa semilla de pecado. Por lo tanto, todos necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No había oportunidad, hermano. No había oportunidad de salvación hasta que llegó Jesucristo. Amén. Jesucristo es la puerta, el único medio para poder hallar la salvación. Así que el Espíritu Santo nos hace ver que el hombre nace espiritualmente incircunciso para con Dios y en este estado se encuentra separado de su Creador e inclinado al mundo y a los deseos engañosos. Aún un niño es capaz de mentir. Un niño, nadie le enseña a mentir, pero un niño miente. Yo recuerdo que a mi nena tenía 3 años. Ella decía que no le daban comida. No le daban comida. Y usted sabe que hay mucha gente que dice, los niños no mienten. Comiéndose un nugget. Jolie, ¿tu mamá te da comida? No. Si me llevaban a la corte me metían presa porque ella decía que yo le daba comida. Así que desde niños eso está ahí, ¿verdad? Y nosotros necesitamos que venga un Salvador y nos restaure, nos reconcilie con nuestro Dios el Padre. Y la única forma es a través de Jesucristo cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. No cuando recibimos remordimiento o cuando nos sentimos mal, es cuando hay arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Un giro completamente. Es dolor por el pecado, sentir dolor porque hemos pecado. ¿Okay? Ante un Dios tan santo, nosotros nos quedamos, mire, necesitamos arrepentirnos, sentir dolor por el pecado. Y ahí entonces que el Señor nos limpia con su sangre. Y todos esos pecados al fondo de la mar. ¿Amén? Y somos una nueva criatura. ¿Algún comentario? ¿Alguien? Ok. Por esto, todo ser humano necesita arrepentirse porque desde que nace ya hay en nosotros una herencia de pecado. Y solo la sangre de Jesús nos puede limpiar. Sabemos que somos un espíritu con un cuerpo y no un cuerpo con un espíritu. ¿Estamos claros en eso? Somos un espíritu con un cuerpo, no un cuerpo con un espíritu. Lo que importa no es el cuerpo, lo que importa es lo que está. Amén. Somos tripartitos, ¿verdad? Sí. Alma, Cuerpo y espíritu. cuerpo y espíritu. ¿Qué es lo que va a ser juzgado? ¿Nuestro cuerpo? No. ¿Nuestro espíritu? Nuestra alma es lo que va a ser juzgado. ¿Ok? El cuerpo, yo pensando en esto, me acordé de las marionetas. El cuerpo es como una marioneta. ¿Ok? La marioneta no tiene vida. No es hasta que se le mete la mano o que tiene unos palitos que entonces comienza a moverse, ¿verdad? Para que esa marioneta tenga movimiento y hable, tiene que haber una mano dentro de ella y le dé movimiento, y la boca del que lo dirige es quien habla por ella. Porque una marioneta sin una mano o sin una persona dirigiéndola, ¿qué puede hacer? Nada. Y si usted ve una marioneta que se mueve sola, pues reprenda, porque es de Dios. Pero hermanos, que mucho le dedicamos a nuestros cuerpos. Nos encanta darle de comer, nos encanta vestirlo bien lindo, cuando realmente lo que debemos estar dando énfasis es a nuestra alma.
¿Ok? Dice la Biblia que hagamos tesoros en el cielo, porque todo lo de esta tierra Perecerá. pasa. Este cuerpo se lo van a comer los gusanos. Este cuerpo va a la tierra y no sirve de nada. Después que, si el espíritu no está, si el alma no está, eso es un cartucho ahí solo. ¿Ok? Así que por eso la Biblia nos manda a hacer tesoros en el cielo, en lo espiritual. Porque todo de esta tierra perece y pasa. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Esa no pasará. Gloria a Dios. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No. Ok, pero el alma es eterna y por eso es lo que debemos estar cuidando con temor y temblor. La Biblia dice en Mateo 10:28, no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, sino más bien témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. ¿Okay? A ese es el que tenemos que temerle, no de miedo, sino tenerle reverencia y dedicar nuestras vidas a ser obedientes a Dios. Y vamos a hablar de la obediencia próximamente. Hemos estado hablando todas estas semanas. La palabra obediencia como que ha salido a relucir muchas veces. Muchas veces. Para Dios la obediencia tiene suma importancia. Suma importancia. El llamado de Dios en este versículo que leímos es circuncidar el corazón y dejar de endurecer la cerviz. O sea, que el hombre debe reconocer su pecado y venir a Dios en fe para pedirle que opere ese cambio interior. Solamente Dios tiene el poder para cambiar la mente y el corazón del ser humano. Puede ir un drogadicto a cuanto programa hay y ayudan, no estoy diciendo que no, pero no es hasta que Cristo toma control de esa vida que esa vida puede lograr ser libre completamente de esa adicción. No es hasta que Dios llega a la vida del alcohólico que ese alcohólico puede ser libre completamente. No es hasta que Dios llega a la vida de una persona que es promiscua y esa persona puede llegar a vivir una vida en santidad para el Señor, separado completamente del pecado. Cuando nos humillamos a Dios y ocurre este cambio interior, entonces también la conducta cambia. Y entonces reconocemos que todo ser humano tiene el mismo valor para Dios. Y ahí es que entramos en cuanto a lo del racismo. A raíz de esta verdad, podemos decir que una de las raíces del racismo es el orgullo. Y si ustedes piensan, ¿cuál de los primeros seres creados tenía este pequeño defecto? Pequeñito. Lucifer. ¿Ok? Desde el principio. Él tenía orgullo. ¿Ok? Así que, ya usted ve, el racismo tiene de raíz el orgullo. Eso es bien peligroso. Porque no vemos el racismo realmente como algo, uno no lo ve como algo, eso no es nada. Pero es muy peligroso. Hay muchas personas que sufren por el racismo. Muchos crímenes se han cometido por el racismo. Muchas cosas. Y hablamos, ¿se acuerdan? In the very beginning, que hablamos del antisemitismo. ¿Se acuerdan? Eso es un profundo odio para Israel. Eso es racismo. ¿Ok? Así que imagínense a dónde puede llegar el racismo de una persona, de una nación, de una familia, etc. Los versículos 17 y 18 que nos leyó el hermano David nos presenta a nuestro Señor como el Dios imparcial. O sea, que no favorece a ninguna de las partes en conflicto o discusión,
sino que actúa o juzga con justicia, objetividad y sin dejarse influir por prejuicios o intereses personales. Ese es nuestro Dios. Imagínense usted si tuviéramos un Dios que fuera racista. ¿Usted nunca ha pensado eso? Yo estudiando, yo no lo había pensado, pero estudiando esto, yo dije, Señor, si tú fueras un Dios que fueras racista o que solamente favorecieras a cierto tipo de personas, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Si no se hubiera abierto la puerta para los gentiles, ¿qué sería de nosotros, hermano? Algo muy importante que yo pienso, que es un tema muy bueno que se está hablando, que a veces yo me pongo a pensar, muchos cristianos, sí, saben que Dios no tiene color, pero yo pienso que si muchos cristianos supieran el color de Dios, no iban a seguir a Dios. Eso pasa, o sea, a veces es una pregunta que yo me digo, Dios sabe hacer sus cosas, solo él sabe porque si se identificara con un color, muchos cristianos no iban a seguir, por ejemplo, como el color negro, que hay que entender. Entonces Dios sabe porque sabemos que a veces la Iglesia Católica nos quería vender como que un Dios blanco o verde. Tú sabes, entonces eso no hablo más de la Iglesia Católica, pero eso trae un poquito de racismo, porque mucha gente cree que Dios es blanco con ojos azules. No es criticándolo, está viendo así como usted dice, inocentemente. Entonces es muy bueno tener conocimiento de la palabra. Amén. Dios es espíritu. Él no tiene color. Mi esposo me recordaba hoy que en una de las casas que él trabajó había un cuadro bien grande de Moisés dividiendo el mar. Y él lo cogió y él dijo, ay, déjame ver a quién lo regalo porque es un cuadro impactante. Y nadie quería el cuadro. Y él dice, pero ¿y por qué nadie quiere el cuadro? Y es porque Moisés estaba pintado de negro. Moisés estaba pintado de negro, pero como si fuera un africano. ¿Quién hace eso? Like why? You know, why identify, something so beautiful with a specific... he visto también a Jesús que los dibujan negros. That makes no sense. Pero así es la gente, hermano. Así es la gente. ¿Ok? Y el racismo no es de Dios. Ahora, el enemigo torna algo que es hermoso, ¿ok? Y lo tergiversa como él solo sabe hacerlo, como por ejemplo Black Lives Matter, ¿ok? Eso no es de Dios. Nada que traiga conflicto y división es de Dios. Es de Dios. ¿Ok? Y claro, nosotros no podemos ser racistas, ni con uno, ni con el otro, ni con nada. Pero la gente, Satanás, tergiversa las cosas y siempre detrás de todo eso hay una agenda. Siempre detrás de todas estas cosas hay una agenda de un ser humano queriendo ganar algo. ¿Dirigido por quién? Por nuestro adversario. ¿Okay? Ahora, cuando nos humillamos a Dios y ocurre ese cambio, en nosotros entonces también la conducta cambia y entonces reconocemos que todo ser humano tiene el mismo valor para Dios. Dios es descrito como un Dios grande y una de las muestras de esta grandeza es su poder. No hay nada que le sea imposible para Dios. Marcial siempre dice, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo? No lo hay. Dice la Biblia que vivir sin Dios es amargo. Esto se encuentra, si usted lo quiere buscar, en Jeremías 2:19. ¿Okay? Jeremías 2:19. Usted no va a encontrar una persona que sea racista y sea feliz. Es bien difícil usted encontrar una persona racista y que sea feliz. Porque tiene problemas con Raimundo y medio mundo. Jeremías 2:19 dice, la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien lo quiere leer? Aquí, Amén. dice aquí, tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor
Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Me gusta esta versión, gracias Diana. Esta versión dice, tu perversidad traerá su propio castigo. Tu perversidad, tu propio castigo. El haberte alejado, y habla así, de primera persona, el haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. ¡Qué autoridad! ¡Qué autoridad! Al final, he hablado. O sea, que hermano, vivir sin Dios, usted lo ve en las vidas que no tienen a Cristo. ¿Cómo está la gente que no tiene a Dios? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, hermanos? Tristes, ansiosos, sin esperanza, en depresiones. Hermano, somos nosotros los creyentes que tenemos a Cristo, al Espíritu Santo, y la pasamos a veces difícil. Imagínese usted alguien que no tenga el Espíritu Santo, alguien que no tenga la guianza, la paz que solamente proviene de Dios. ¿Qué pasa en esa mente? Dígame usted. Thank you. That's exactly what happens. Complete chaos. Muy triste. Y por eso el Señor nos trae esta enseñanza. Porque nosotros no podemos privarle a nadie de recibir este evangelio. A nadie. Nosotros estamos llamados a ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Esa es la gran comisión. Si usted no sabe cuál es su ministerio, that's your ministry. Ir por todo el mundo con todo el que usted se encuentre en el camino. ¿Y cómo nosotros le predicamos a la vida? ¿Cómo le predicamos? Por los testimonios. Por nuestro testimonio. Usted no necesita andar con una Biblia todo el tiempo y buscar en el libro tal, allí. No, hermano, con su testimonio, ¿qué ha hecho Dios en su vida? Cómo Dios le ha transformado, cómo Dios le salvó a su familia, cómo Dios restauró su matrimonio, cómo Dios le levantó. O sea, todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, alguien tiene que escucharlo. Alguien tiene que escucharlo. Gloria a Dios. Cuando alguien desprecia a otra persona por el color de su piel o su nacionalidad, está haciendo afrenta a una criatura de Dios. Estamos claros que no somos todos hijos, ¿verdad? ¿Estamos claros? No todos son hijos de Dios. Son todos criaturas, creación de Dios. Pero son solo hijos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. De seguro la justicia divina, hermano, actuará, y no solamente para defender al que ha sido vituperado. ¿Qué es vituperado? Señalado. Amén. Criticado, censurado severamente. ¿Ok? Así que una persona que desprecia a otra o que vitupera, créame que Dios hará justicia. No solamente al que ha sido vituperado, sino al que ocasionó también la ofensa. Así que tengamos cuidado de no estar en ninguno de los dos. ¿Verdad? Digo, Dios nos libertará y nos pondrá en alto si alguien nos vitupera. Pero que no estemos jamás nosotros en los que seamos los causantes de la ofensa. Amén. La última parte del versículo 17 y 18 dan fe que nuestro Dios no hace acepción de personas. Eso lo repite múltiples veces en este estudio. Y estudiando esta clase, me llamó la atención lo próximo que les quiero traer en cuanto a esto. Tengamos cuidado de creernos más de lo que somos. Tengamos mucho cuidado. Y he dicho muchas veces aquí, no se trata que usted ande cabizbajo. Usted es hijo de un rey. Amén. Usted es nación santa. Amén. Somos del Señor. Nuestro Padre es el Rey de Reyes. No tenemos por qué andar cabizbajo. Pero cuidado de no creernos más
de lo que debemos ser. Amén. Ahora, me gustaría que vayan conmigo a Éxodo 4, 24 y 26. Y lo voy a leer en lo que tengo aquí, a menos que alguien tenga la Nueva Traducción Viviente. Si alguien la puede buscar, Éxodo 4, 24 y 26, la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: rumbo a Egipto, en un lugar donde estaba Moisés, se detuvo con su familia para pasar la noche. Ustedes imagínense esta escena. Moisés iba de camino a Egipto y de noche se detuvo para descansar. Dice la Biblia que el Señor se enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. ¿Cómo? A Moisés. Pero Séfora, mi hermano Valentín, que la menciono ya ahorita. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra. Aquí lo pusieron lindo, ella cogió una piedra afilada. ¿Okay? Y circuncidó a su hijo. Y los caballeros dicen, ouch. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de este incidente, el Señor lo dejó en paz. ¿Qué sucedió ahí que Dios fue tan severo? ¿Qué sucedió? Yo pienso que Dios le había hablado, desde Abraham estaba supuesto venir esa señal y él no había obedecido. Ay, ¿qué él no había hecho? No había circuncidado a su hijo. Él no había circuncidado a su hijo. ¿Ok? Ay, y esto como que va a pelar la llaguita, pero ¿cuántos líderes hay Yes. que corrigen a los demás y a los suyos no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que pasa mucho? Ok. Ahora, ¿no fue Moisés escogido por Dios para liberar al pueblo de Egipto? ¿No fue el escogido por Dios? Claro que sí. Era necesario que Moisés arreglara su casa antes de cumplir con el llamado que Dios le hizo. Dios es justo y es lo mismo para uno que para el otro. A través de la Biblia nos damos cuenta lo que significa la obediencia para Dios. Imagínese usted que Moisés, el que fue criado en Egipto por Faraón, llegue a donde sus hermanos y le diga: aquí estoy yo enviado por el gran yo soy, y su hijo no estaba circuncidado. ¿What? ¿La gente le iba a hacer caso? No le iban a hacer caso. Pues no había obedecido. Porque eso era la señal del pacto. Yes. Tú vienes a hablarme a mí, pero hay un refrán en inglés que siempre me confunde, como lo dicen. It's like, it's good for me, but not for you, or something like that. What's good for the goose is good for the gander. No. It's good for me, but not for thee. Something like that. Como que para ustedes lo tienen que hacer, pero no yo. It's good for thee, but not for me. Eso es. Rules for thee. Rules for thee, but not for me. Reglas para allá, pero no para acá. ¿Ok? Y hermano, yo no sé, pero a mí me da una coraje santo cuando yo veo gente que predican y sus vidas no reflejan lo que están predicando. Y yo estoy segura que eso no me pasa a mí nada más. Eso nos pasa a todos. ¿Verdad que sí? Porque nosotros, hermano, eso es la gran importancia de ser un líder íntegro. No que seamos perfectos, no hay ningún líder perfecto, porque todos fallamos, todos. Y aquí son todos líderes. Quizás usted no es líder en la iglesia, pero es líder en su casa. Y usted no le puede decir a su hijo: no hagas esto, cuando usted lo hace. Usted no le puede decir: no le grites a tu hermana,
y usted acá, ¡mire! ¿Usted entiende? Somos todos, aquí no hay ninguno, aquí estamos todos metidos en el meollo. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que ser íntegros delante del Señor. Y no podemos predicar la moral en ropas menores. Ok. Ahora, aunque nosotros no entendamos por qué Dios pide lo que pide, hermano, es necesario que seamos obedientes. Esa palabra otra vez, obedientes, a lo que Él requiere de nosotros. Según Dios, no hace preferencia o hace acepción de personas con nadie, nosotros tampoco debemos hacerlo. Es más, voy a cambiar esa palabra debemos, tampoco tenemos que hacerlo. ¿Okay? En algunos vínculos sociales hay tanta y tanta corrupción que la gente piensa que pueden comprar inmunidad siendo culpables. La palabra de Dios es limpia e íntegra y nos enseña que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y si ustedes ven las noticias, aquellos que ven las noticias en Puerto Rico, estoy segura que ustedes vieron del hombre que mató a su yerno y el pueblo lo sacó. ¿Cuántos lo vieron? ¿Ok? Eso está bien. Eso no está bien. ¿Quién nos da a nosotros el derecho de tomar la justicia en nuestras manos? ¿Qué le dice eso al pueblo? Puedes matar, cuando alguien te haga algo, tú puedes matar a quien tú quieras. Recolectaron, ¿cuánto fue? 70,000 pesos. En cuestión de un día o dos. Para sacar un hombre que mató a su yerno. Ok, el yerno mató a la hija de ese hombre y él lo mató a él. Pero eso no es lo que me dice la Biblia que tenemos que hacer. La hirió. Ah, pues mira, yo pensé que él la había matado. Ni siquiera eso. Él mató a un hombre que hirió a su hija. ¿Okay? La Biblia ¿qué dice? Mía es la venganza, dice el Señor. Que amemos a nuestros enemigos. ¿Okay? Pero eso es un ejemplo que le estoy dando de algo de corrupción. Y tristemente en nuestra isla reina la corrupción. Reina la corrupción. Porque, por esto. El versículo 18 menciona 3 tipos de personas que parecen ser vulnerables al desprecio y a los cuales Dios cuida. ¿Cuáles son este tipo de personas? El viuda, el huérfano. Amén. Hablamos hace poco del extranjero, ¿verdad que sí? De los inmigrantes. ¿Ok? Así que estos 3 características o tipos de personas, Dios los cuida. ¿Por qué? Porque saben que son vulnerables o la gente queriendo aprovecharse de ellos. ¿Ok? Así que Dios cuida de ellos. Dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Jesús mismo relató de la historia de una viuda que estaba siendo tratada injustamente por un juez. ¿Ustedes recuerdan esta historia? ¿Okay? Mas ella, ¿qué? Insistió que el juez malvado terminó haciéndole justicia. Como hemos hablado antes, al igual que nuestro Padre Celestial, según Él hace justicia, nosotros también tenemos que hacerlo y no pasar por alto las injusticias. Nosotros no podemos ser como los que le pasaron por el lado al hombre que estaba tirado en la carretera y vino el buen samaritano, ¿verdad? Y lo ayudó. Dice que pasó el sacerdote, pasó gente de alta y lo pasaron por el lado como si él no fuera nada. De alta élite, eso es así. Gente que se supone que sean los primeros que ofrezcan ayuda, no lo hicieron. Pero Dios llamó al samaritano, al buen samaritano, para que lo ayudara. El buen samaritano lo ayudó, ¿ok? Porque estaba en su corazón. Gloria a Dios. Cuando el Señor viene a posar en nuestro corazón, se supone que también nosotros tengamos compasión, que tengamos empatía
con los que sufren y querramos pelear por la justicia. No dejar que sucedan cosas y nosotros pasar de largo como si con nosotros no fuera. No, hermano, y hemos hablado anteriormente que a veces esto no es cómodo. Nos vamos a buscar problemas a veces por querer pelear por la justicia, por los que no pueden defenderse por ellos mismos. Los niños casi siempre no se pueden defender por ellos mismos. En una ocasión, yo sabía algo que estaba sucediendo con una niña, un caso bien delicado. Y ella me dijo, "What do I do if I say what's happening to me and nobody does anything?" Y eso me partió el corazón. Yo le dije, "You keep saying it until somebody listens to you." Para una niña solamente expresar eso, dígame usted, lo que estaba pasando en su casa, en su mente. Porque caras vemos, corazones no sabemos. Nosotros venimos al templo y solamente sabemos lo que usted muestra. Pero lo que sucede en la casa, lo sabe usted y su entorno. Usted y su entorno. Y no porque nosotros venimos a la iglesia, quiere decir que todo en el hogar está bien. Hay muchas cosas que suceden en los hogares, aún cristianos. Muchas cosas, hermano. Y nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos y pedirle sabiduría al Señor que nos dirija a donde está la necesidad. Y hay casos muy serios, pero para eso entonces está nuestro pastor. Nosotros vamos a él y decimos, "Pastor, está pasando X o Y cosa." Y allá él, Dios le dará estrategia de cómo lo va a manejar. No nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos hacer daño. Queriendo hacer las cosas bien, podemos hacer daño. No nos toca a nosotros. No nos toca, exacto. Vamos entonces a los próximos versículos en Hechos 10, 33 al 36. Hechos 10, 33 al 36. ¿Alberto lo tienes? No lo tienes. ¿Quién lo quiere leer? Nélida. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: "En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos." Amén. Ese versículo primero que se leyó, el 33, dice: "Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado." Eso se oye como una persona que está hambrienta por escuchar de Dios. Este hombre tenía hambre de escuchar acerca de Dios. Pero ¿qué sucedió antes de que Pedro accediera a ir allí? Dios tuvo que traerle la revelación. Tuvo Dios que bregar con él antes. Sí. ¿Qué? Y 3 veces. Ay, porque Pedro era un hombre judío, hermano, y él iba by the book. ¿Ok? No puede llamar sucia lo que yo limpiaba. Allí estaba el siervo Pedro con un hambre y estaba en la azotea y se quedó dormido. Pero el Señor le dio una visión de una sábana, un lienzo con diferentes animales. Y le dijo: "Pedro, levántate, mata y come." Eso es un indicativo que todos podían ser alcanzados por el evangelio. Pero el Señor en ese versículo, Dios le da 3 órdenes: levántate, luego mata y luego come. O sea, hermano, el evangelio, esto no es para vagos. Esto no es para gente ociosa. Hay que sudar de verdad.
Dios le dijo, levántate. Eso es una orden, es un verbo. Los tres son verbos de actuar. Levántate, mata y come. O sea, muévete, que hay mucha gente que necesita de ti. Hay mucha gente que necesita escuchar este evangelio. Así que yo le digo a usted también y a mí misma, levantémonos porque hay mucha gente que necesitan recibir de parte de Dios lo que Dios te ha dado a ti. Y nosotros, así como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo yo te doy. Estamos nosotros llenos del Espíritu Santo que podamos decirle a toda persona que venga con necesidad, decirle, ven, yo quiero darte de lo que yo tengo. De esta agua que salta para vida eterna, yo te quiero dar. De esta paz que yo siento, yo te quiero dar. Yo no tengo dinero para darte, pero yo tengo algo mejor que eso. Yo tengo algo mejor que te va a ayudar para que tengas una vida eterna. Que aunque aquí no tengas quizás lo que tú quieres materialmente, va a llegar un momento en que tú vas a estar en el reino de los cielos gozándote. Y nos vamos a encontrar allí, somos hermanos todos. En el versículo 33, el Espíritu Santo nos enseña que Cornelio, un gentil, como usted y yo, envió a buscar a Pedro. Oye, Cornelio de verdad mandó a buscarlo. Un judío para que le hablara la palabra de Dios. Pedro accedió al llamado, no sin antes el Señor revelársele, al mostrarle el lienzo. Aquí el Señor le da 3 órdenes, ¿ok? Así que nuestro mandato es el de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto nos enseña una vez más que Dios no discrimina ningún grupo étnico o social. No vemos eso cuando se sentaba a comer con los pecadores, ¿verdad? Que los criticaban. Y él comía con ellos, hablaba con ellos. Cuando permitió que María le secara sus pies con sus cabellos. Una mujer que estaba echada para el lado por la sociedad. Él permitió que ella se acercara a él. That was unheard of. That was unheard of. Una mujer tocando a un hombre que no era nada. Y ella lo hizo. Y él se lo permitió. Eso para nosotros no es impactante hoy en día, porque usted puede tocar a cualquier hermano, hermano, Dios le bendiga. Hermano, pero eso no era permitido antes. Eso no era permitido. Imagínense, cuando yo me criaba, las mujeres se sentaban en un lado y los hombres en otro, y eso fue hace los otros días. Imagínense usted, todos esos años atrás. En la raza judía todavía no lo pueden hacer. Hermano, eso fue algo, y Jesús se lo permitió. Y le dijo, y todo el que sepa de esto hablará de ti. Nosotros estamos hablando de ella todavía hoy, por ese acto que ella hizo. Otro ejemplo. Espérate, se me fue. Quiero traerle este porque es importante. Un momentito. Ok, el otro ejemplo que traje fue cuando le habló a la mujer que tomaron en el mismo acto de adulterio. Even today, this would be super embarrassing. Aún hoy esto sería algo vergonzoso. ¿Okay? Esta mujer fue tomada por sorpresa, dice la Biblia, en el acto de adulterio, no después, en el acto de adulterio. ¿Ok? Ustedes son adultos, ustedes se pueden imaginar. Y la trajeron a Jesús. La trajeron quizás con la ropa, with a robe, maybe, I don't know. Porque si la cogieron así de repente, ¿cómo estaba ella? Con ropa decente no estaba. That's my thought. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? Porque la trajeron allá nada más. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Cuánto tiempo estuvieron esta gente mirando hasta que por fin decidieron entregarla a Jesús? ¿Y qué hacían estos hombres allí in the first place? What were they doing there? Si ella era tan inmoral, ¿qué hacían ellos allí?
Hay un refrán en Puerto Rico que dice, siempre habla el que menos. Nosotros necesitamos ser muy cuidadosos a quién señalamos y por qué lo hacemos. Porque muchas personas miran de reojo quizás a una mujer de la vida loca o de la vida de la noche. ¿Verdad que sí? Es más, yo creo que si usted va con su esposo, usted lo agarra como que más fuerte cuando camina por el lado de una de ellas. Y sin darnos cuenta, estamos rechazando a esas vidas. Sin darnos cuenta. Pero nosotros no podemos señalar, hermano. Asegurarnos que jamás sea porque tenemos cierto disgusto por la raza, color o posición social. Porque hay puertorriqueños que tienen racismo contra los mismos puertorriqueños. ¿Okay? Porque yo escucho por ahí que los de Bayamón dicen que es un caldero y los de por allá dicen que es otra, los de Ponce dicen que es una olla. Eso es broma, ¿sabes? Eso es broma. Aquí no hay racismo, aquí no hay racismo. Sí. Yes. Y decir entre puertorriqueños y dominicanos ni se diga. Y los cubanos ni decirlo tampoco. O sea, hay racismo donde quiera, interno. Interno. That's amazing. Por eso es que el Señor nos trae esta enseñanza, porque no estamos exentos de todas estas cosas. Tratamos a los hermanitos que no tienen título o educación como... Y yo seguida pensé, como estaba pensando en este ejemplo, en alguien que ustedes todos conocen. Todos conocemos al doctor Collins, right? El obispo Collins. Si el obispo le dice, Eileen hace, el obispo sabe quién yo soy, ¿verdad? Y si decimos por ahí, el obispo viene para acá, todo el mundo, hay que tratar bien al obispo, vamos a ir a saludarlo, el obispo. ¿Tratamos a todo el mundo de esa manera? No. En una ocasión, porque el Señor a mí me corrige, pero mire, sin miedo, porque, ¿verdad? Y un día, yo estimo mucho y honro mucho a los pastores, porque la Biblia demanda hacerlo. Pero a veces we get carried away. We get carried away y los siervos de Dios y cuidamos de ellos, and that's wonderful. That's great. Ellos merecen ser honrados, merecen serlo. Y el Señor un día me dijo, ¿tú tratarías a un hermanito regular como tú honras a los pastores? Y yo, ay Señor, perdóname, ni yo siquiera me había fijado que yo estaba haciendo eso. Y el Señor me habló a mi vida y me corrigió. Me dijo, tú tienes que tratarlos a todos así, honrarlos igual que como tú honras a los pastores. Y no solamente a los míos, sino a los pastores en general. Honrar a toda persona. Y yo dije, Señor, I'm so sorry. Y yo trato de hacer el punto de tratar a todo el mundo de la misma manera. Por eso, porque Dios no hace acepción de personas. Somos todos iguales para el Señor. Todos iguales. Ahora, ¿qué es orgullo? Yo quiero establecer qué es orgullo. Es un exceso de autoestima, porque sabemos que lo que dije anterior, que en el racismo hay una raíz de orgullo, ¿verdad? El orgullo es una autoestima en exceso. Está bien que usted tenga autoestima, pero bendito, No se pase. usted no es la última Coca-Cola. No la es, ni la Pepsi tampoco. ¿Okay? Es arrogancia, soberbia o altivez. Todo esto proviene de la carne. Y como dije anteriormente, Lucifer, ¿verdad?, tenía esta característica, no muy buena cualidad. Quería ser igual a Dios. El orgullo es como un pulpo. ¿Okay? Usted sabe que los pulpos tienen muchos tentáculos. ¿Okay? Así es el orgullo, de diferentes formas. Y hay que cuidarse de ello. Especialmente hoy en día que everything is about self. Everything is promoted so much about self.
¿Ok? Haz lo que te haga feliz. YOLO. You only live once. Do what makes you happy. Do what your heart wants. Eso es completamente antibíblico. Porque la Biblia me dice a mí que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Así es. Listen to your heart. Usted me dice a mí, I'm just listening to my heart, le reprendo. Porque eso no es de Dios. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, estamos acostumbrados a repetir lo que escuchamos. ¿Okay? Si hay alguna vida que pide escuchar la palabra de Dios o la verdad del Evangelio, como lo hizo Cornelio, ¿cómo, hermano, se lo vamos a negar? ¿Cómo nosotros vamos a negarle a alguien por su forma, por su color o por quién es la persona? Cuando estaba estudiando esto me vino a la mente un gran ejemplo que cuál es Jonás. Vi una vez un estudio sobre él y entiendo, me corrigen si estoy equivocado, pero en Nínive las personas eran bastante mezcladas y había mucha gente, explicaba el teólogo, que eran de color. Y en sí, una de las razones de que Jonás no quería ir ahí, porque él decidió en su corazón, ellos no se merecen oír tu palabra. Puso un montón de excusas como las que estás hablando. Él mismo trajo lo que tenía en su corazón. No, esta gente depravada, esta They're gente not worthy. No merecen. de color, que yo voy a ir, yo. Jonás, voy a ir a hacer esto, y por eso fue que ese desvío, y pensamos, me estaba pensando yo, si no hubiera habido otra persona, porque este pueblo se arrepintió completo, hasta los animales fue totalmente diferente a lo que ocurrió cuando él llegó ahí, pero la responsabilidad que Dios a veces pone en nosotros mismos, y nosotros a veces en vez de seguir donde miramos, no, tú sabes, tiempo, o esto no es de Dios, o lo que sea, y hay gente que dependen muchas veces de esa palabra, como este mismo Cornelio dijo, necesitamos a alguien que nos hable. Esta gente en Nínive necesitaban a alguien que fuera y le hablara de Dios, y este hombre decidió no hacerlo. El maestro explicaba así que en el estudio mucha de la gente ahí eran de diferentes colores, y él pensó, no, esto de la bolsa, y tenemos que tener cuidado. Amén, amén. Amén. Liz, Yes. en el caso de Nínive fue una ironía prácticamente, porque después ellos rechazaron a Dios. Entonces lo que nos da claro es que la justicia de Dios es buena, pero el hombre cuando la desprecia se hace culpable del mismo. Pero no nos toca a nosotros decidir quién merece y quién no. Jonás no obedeció y ahí estuvo su error. Porque si él hacía lo que Dios le decía, that was not his problem if they didn't want to listen. He had to do what he had to do. And again, obedience, la obediencia. Y Dios en su soberanía y justicia, más adelante, trajo juicio. Ahora, cuando también quiero tener cuidado con esto, porque mucha gente, oh no, fulana me dijo que fuera a su iglesia o que fuera a su casa para predicarle o que fuera, hermano, tenga cuidado también. Pida dirección al Señor. No nos podemos meter en cualquier lado a ciegas. ¿Okay? Tengamos mucho cuidado. No sencillamente a lo loco. Pidamos dirección a Dios. Yo he tenido personas que me han dicho, ay, yo quiero que tú vayas a mi casa para que reprenda. I'm like, Señor, si tú no me dices, I'm not going. Y también he tenido en la otra moneda, y sí, he ido, y el Señor se ha glorificado. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, dónde nos metemos, porque Satanás es muy astuto. Y si no estamos preparados, no es que yo estoy diciendo que estemos en pecado, nada de eso, no. Pero hay lugares que tenemos que estar preparados. ¿Okay? Hay lugares, hay personas que tienen ataduras muy severas. ¿Okay? Y hay una preparación específica que necesitamos para ir a estos lugares. Anyway, esos son otros 20 pesos. Miss, can I? Of course. I have to say this. Yes. Referéndome a lo que el hermano dijo. Quiero decir
los ninivitas They were violent, eran crueles, Ujú. eran las personas a quienes ellos conquistaban, bueno, las torturas y las cosas que hacían eran horribles, y por esa causa Jonás no quería ir a Nínive. Como dije, es posible que haya habido otras causas envueltas, pero la Biblia no especifica que el racismo haya sido una de ellas. Pero sí puede haber, of course, existe la posibilidad. I just want to make that clear. Amen. Thanks, Pastor. All right, so, el versículo 34 revela cómo los ojos de Pedro fueron abiertos y pudo entender que nadie está fuera del plan de salvación. Pedro comprendió lo que la mayoría del pueblo judío ignoraba, que los gentiles también serían llamados a la vida eterna a través de la predicación. Tal forma que Pablo se llamaba el apóstol de los gentiles. ¿Ok? Las naciones tienen muchas distinciones particulares. Sabemos que hay países donde predomina la raza blanca y existen otros donde predomina la raza negra o cierto mestizaje étnico. Pero el evangelio es intercultural. Eso no puede ser razón para nosotros no llevar el evangelio o tener en nuestro corazón cierto disgusto. Porque recuerda, hermano, que el Señor evalúa nuestras intenciones. It's all about our intentions. ¿Ok? Usted puede que no se lo diga a nadie, but God Knows your heart. He knows all things. Y nos ayude Dios, ¿verdad? Si quizás sin darnos cuenta hacemos este tipo de cosas, porque, ¿verdad? No, todos pecamos delante del Señor. El evangelio vino primero a los judíos por causa de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso la Biblia dice que la salvación es para el judío primeramente y también al griego. Cada creyente debe ser propicios de la paz del evangelio entre las diferentes culturas. Dejarles saber que en Cristo somos todos hermanos. ¿Okay? En el creyente debe haber paz, debe reflejar paz y enseñarle al mundo que en Cristo hay paz, el gozo. Amén. Vamos a los últimos versículos que se me está acabando el tiempo. Apocalipsis 7, 9, 10, 13 y 14. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿a quién le habló? A Juan. ¿Okay? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El libro de Apocalipsis hace mención clara que incluye el plan de salvación ¿para quién? Para todos. Los hombres y las mujeres de todos los pueblos y de toda lengua. Qué maravilloso será, hermano, cuando nosotros estemos allá arriba todos juntos adorando al Señor. Estos salvados tenían diferentes características. Algunos estaban frente al trono, lo cual indica que eran siervos del Rey de Reyes. Segundo, estaban en la presencia del Cordero, lo que los hace ver que Dios los había llamado. Y tercero, estaban vestidos ¿de qué? De ropas blancas, lo cual indica que habían sido santificados. Y por último, tenían en las manos ¿qué? Unas palmas, lo cual es un ejemplo de la victoria que el Señor les había dado. La Biblia dice en Romanos 10:12,
que no hay diferencia entre el judío y el griego, o sea, el gentil, pues él mismo es Señor de todos. Ahora, ¿quiénes eran todos aquellos frente al trono? Juan no solo escuchó la pregunta, sino también la respuesta. Eso es Dios, ¿saben? Cuando el Señor nos habla y nosotros tenemos preguntas, nuestro Dios todavía contesta nuestras preguntas y nos habla. Gloria a Dios por eso. La explicación de Dios a su siervo fue que aquellos de todo el mundo que estaban frente al rey habían salido de la gran tribulación. Durante ese periodo, sabemos que son 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Así que todo aquello que estaban frente al rey habían salido de la gran tribulación. Durante este periodo, muchos creyentes, ve cómo dice no cristiano, dice creyentes, o sea, hay gente que creen en Dios que se van a quedar. Hay gente que cree en Dios y no van a ser levantados en el rapto. Así que estos, si se arrepienten, serán perseguidos por el anticristo y su ejército y darán su vida como mártires al Señor. Todo aquel que acepte a Jesucristo como su Salvador y acepte su sacrificio como el Cordero perfecto en la cruz, será lavado con su sangre y pasarán a ser hijos de Dios. Pero yo no creo que aquí ninguno de nosotros se quiera quedar. Ninguno de nosotros. Procuremos que cuando suene esa trompeta, nosotros seamos arrebatados con el Señor para encontrarnos con Él en las nubes. Porque no hay garantía que nosotros después podamos ser salvos. Porque si es ahora con el Espíritu Santo que nos guía y nos dirige a toda verdad, ¿qué usted cree que va a suceder cuando en la gran tribulación lo que esté sucediendo en la tierra sea puro infierno en la tierra? ¿Ok? Así que, ¿qué es una persona que es un mártir? Que él que da su vida muere por la causa de Cristo. Que muere por la causa, y casi siempre esa muerte no es nada bonito. Es una muerte bien fea, bien dolorosa. Y créame que con el odio que el anticristo va a tener hacia los creyentes, no va a ser ninguna muerte bonita. Así que van a haber mártires, ¿ok? Aquellos que den su vida. Y es un número, la Biblia dice que es un número que nadie conoce sino solo Dios. Solo Dios. Y esto es aparte de los 144,000 y todo eso. Pero hermano, el Señor nos trae esta lección para que nosotros una vez más podamos escudriñarnos y pedirle al Señor, Señor, si yo te estoy fallando en algo, si yo en mi corazón quizás sin darme cuenta estoy haciendo distinción de personas, perdóname, ayúdame a no hacerlo, ayúdame a ver. Hermano, yo he tenido que orarle esto al Señor múltiples de veces. Enséñame a ver a fulano o a fulana a través de tus ojos. Enséñame a ver lo que tú ves, porque obviamente a veces lo que uno ve, ¿usted me entiende? Pero Señor, y esto va con los esposos y con las esposas. Esto va con los esposos y con las esposas. Quería decirle, ¿verdad?, que tenemos que tener cuidado porque alguien de una raza nos haya hecho algo malo a nosotros. Que no pensemos que todos son iguales. Ajá. Y muchas veces lo hacemos. Yes. Y además de eso, a veces nosotros tenemos como una cierta racismo en contra de los blancos. Porque, ¿verdad?, a muchos de ellos han abusado de él. Pero gracias a Dios por los blancos que llevaron el mensaje Amén. a muchos lugares, que no miraron el color de esa gente, sino que dijeron, esta gente necesitan de Dios. Y fueron por todos los países, ¿verdad?, africanos, hispanos, y llevaron el mensaje. Y nosotros, ¿verdad?, como dije, no podemos mirar a la gente todos en un grupo, porque alguien nos haya hecho algo malo. Yes. Tenemos que tener cuidado por eso.
Amén, amén. Es un buen punto, hermano. Y lo triste es que se lo pasamos a los nuestros. Se lo pasamos a ellos. Así que el Señor nos ayude. ¿Algún comentario antes de...? Oh, no, porque cuando yo dije, Señor, ayúdame a ver la gente a través de tus ojos, también aplica para sus esposos y esposas, muchas veces. Yes. Hermano Gianni, eso era una pregunta privada, no podía hacerlo así. Todos sabemos que ellos son un chiste. Vamos a orar, hermano, vamos a orar para sellar, para que el Señor selle esta palabra en nuestros corazones, gloria a Dios, y nos ayude el Señor a crecer. It's all about growing in the Lord. Crecer. Cada día crecemos más en las cosas del Señor. Señor, gracias. Te damos porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor, para ministrar, para consolar, para corregir, para dirigir, Señor. Gracias por tu palabra. Permítenos tener corazones humildes, Señor, contritos y humillados para recibir tu palabra, para recibir tu enseñanza, Señor, y tu corrección, porque tu palabra dice, Señor, que al hijo que tú amas, tú corriges, Señor. Aceptamos, mi Dios, tu corrección, aceptamos tu guianza, Padre, y ayúdanos, Señor, a ser mejores creyentes, a ser mejores hijos tuyos, Señor. Señor, que podamos llevarle este evangelio, Señor, a toda criatura, y jamás haya prejuicio, Señor, en ninguno de nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día aumenta nuestra fe para continuar, Señor, creyendo en tu santa palabra y ser obedientes, Señor, aunque no entendamos muchas veces. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra quede sellada en cada mente y en cada corazón, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén.